CNE prohíbe inauguración de obras públicas y propaganda oficial con fines proselitistas del gobierno central y alcaldías. Más de 6.5 millones de hondureños se encuentran habilitados para ejercer el sufragio el 30 de noviembre. Unión Europea anuncia la llegada de la misión electoral el 11 de octubre y estará liderada por el eurodiputado Francisco Asís. Ley electoral contempla 15 candados contra el fraude, pero petición de libre de acceder a datos encriptados viola la ley y abre paso a fraude electrónico masivo. Congresistas de Estados Unidos advierten complejo panorama político que pone en duda credibilidad del gobierno, opinan analistas. Censo del INE revela que 1 de cada 4 cooperativas se mantienen inactivas, otras han cerrado y el sector sufre fuerte retroceso. Trump declara que ha entrado en un conflicto armado con cárteles de la droga. Venezuela acoso militar y piden duplicar recompensa contra Maduro. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 2 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. Este día entró en vigencia la prohibición de la ley electoral de hacer inauguraciones públicas y propaganda oficial desde el gobierno central y las municipalidades, mientras una denuncia interpuesta por un abogado sobre el uso de los medios públicos para favorecer a la presidenciable de Libre fue desechada por el CNE, informó el consejero Marlon Ochoa. Como lo ordena el artículo 233 de la ley electoral 60 días antes de las elecciones generales, queda totalmente prohibido para el gobierno central y las municipalidades realizar la inauguración de obras públicas en eventos o ceremonias formales. Es extensiva no solo al gobierno central, sino que también a los distintos gobiernos locales. La prohibición abarca eventos formales de inauguración, pero obviamente si una obra pública se finaliza, puede ponerse en operación. Lo que no se puede hacer es un evento de inauguración de esta obra pública. Únicamente serán permitidas las campañas de promoción de manera institucional del gobierno central, otros poderes del Estado, entes descentralizados y desconcentrados, y las corporaciones municipales. De lo contrario, serán sancionados al pago de una multa de 2 salarios mínimos y, de ser reincidente, el doble de la misma, sin perjuicio a la destitución de su cargo. Previo al inicio de esta prohibición, el abogado Leonel Núñez presentó un escrito al CNE para que se sancionara a los medios de televisión, Canal 8 y Fuerzas Armadas, luego que estos violentaran el artículo 229, el cual prohíbe el uso de medios de comunicación estatales con fines de propaganda electoral. Dicho escrito no ha sido conocido por el Pleno, pero Marlon Ochoa indicó que ya hay un dictamen que lo declara inadmisible. Y el proyecto de control de campaña y propaganda ya ha remitido al Consejo Nacional Electoral, al Pleno, un dictamen en donde recomienda declarar improcedente esa denuncia. El Pleno todavía no la ha conocido definitivamente, pero el dictamen preliminar del proyecto es declararla inadmisible. Mire, he presentado varios escritos, dentro de los cuales presenté también esa infracción, esa falta que han cometido los directores de los medios de comunicación del Estado. Hasta el momento solamente me solicitaron que acreditara los medios de prueba, ya se acreditaron, y ahí, hasta ahí nomás, no ha habido ninguna otra resolución, ni me han notificado absolutamente nada. Núñez espera que esta disposición del CNE sea respetada por las autoridades de gobierno, pues según esta otra profesional del derecho y candidata a diputada del Partido Nacional, el partido en el poder siempre saca provecho de su posición para convencer al votante con esas obras. Y lo han estado utilizando anteriormente porque sale la candidata de ellos en muchos eventos que son del gobierno. Incluso se ve realmente que a veces utilizan carros del gobierno para pegar propaganda de ella, y hemos visto muchos excesos que realmente molestan a la población. El CNE advirtió que dará seguimiento y monitoreo
para hacer cumplir esta disposición que entró en vigencia el pasado miércoles 1 de octubre y hace un llamado a los medios de comunicación a abstenerse a difundir estos actos prohibidos por la norma electoral. Este jueves, el consejero electoral Marlon Ochoa aseguró que el Pleno no conoce ninguna renuncia de codirectores electorales, luego que trascendió el miércoles que la codirectora del Partido Liberal, Blanca Laínez, había renunciado a raíz de la publicación indebida en la página oficial del CNE de la papeleta electoral, en la que aparecía el diputado Jorge Cali como candidato a diputado por Olancho, sin que el Pleno hubiese resuelto el tema. Oficial no ha llegado ninguna renuncia de ningún director electoral a ningún despacho. Desconozco si la Secretaría General ha llegado, pero nosotros no la hemos recibido. Y sobre esto debo decir que el proceso electoral no depende de un director o de una sola persona, el proceso sigue avanzando. Ochoa informó que hay 6.026.477 hondureños habilitados para ejercer el sufragio el 30 de noviembre y confirmó que sí habrá voto en el exterior en 12 ciudades de Estados Unidos, donde hay 398.000 compatriotas habilitados. Sin embargo, reveló que en España más de 60.000 hondureños no podrán ejercer el voto porque en el Pleno se votó por mayoría 2-1 para que no se instalaran juntas receptoras de votos en 3 ciudades de ese reino: Madrid, Barcelona y Valencia. El presidente del Partido Demócrata Cristiano y candidato a diputado, Godofredo Fajardo, aseguró que no es nada nuevo lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral en relación a la incertidumbre que se genera en ese órgano electoral con la denuncia de boicot, amenazas y manipulación de los procesos, pues en las primarias se pudo constatar con el traslado irregular de las maletas electorales. Por la víspera se conoce la fiesta, así que ahora que vemos que hay denuncias de que hay bombas, que perros andan adentro del Consejo Electoral detectando explosivos. Vemos también que algunas personas a lo interno del Consejo Electoral han vulnerado los sistemas. Se ven frágiles estos sistemas, se ven permeables, se ven que cualquiera los manipula. Porque imagínense que esta papeleta de Jorge Cali, sin autorización de los consejeros, ni una autorización legal, cualquiera lo subió ahí. Imagínese el 30 de noviembre, cualquiera sube datos electorales fraudulentos. Fajardo indicó que a menos de 2 meses de las elecciones generales está a tiempo para poner orden en el CNE y sacar un proceso electoral confiable y de calidad. El sistema electoral hondureño cuenta con al menos 15 candados que le blindan del fraude, pero el valor de la confianza y credibilidad puede debilitarse por el manoseo político. No obstante, la millonaria inversión hecha para que el sistema funcione en este contexto son los designados en las juntas receptoras de votos, quienes definen el nivel de contaminación del proceso, según la línea partidaria que les dicten los caudillos de los partidos, explican los expertos en temas electorales. El sistema electoral hondureño, pese a tener casi todos los dispositivos de seguridad al momento de ejercer el sufragio, de contar los votos, llenar las actas y transmitir los resultados, es uno de los más cuestionados y descalificados en América Latina, irónicamente, por la misma clase política del país. Y estamos tan politizados que puede bajar el Papa León XIV, el Papa Francisco y Juan Pablo II, ser los consejeros del Consejo Nacional Electoral y aún así va a haber desconfianza. Todo el proceso de votación en Honduras tiene no menos de 15 candados, DNI imposible de falsificar o alterar, listado electoral, biometría, cuadernillos de votación, tinta indeleble, firma del votante, sin contar los dispositivos de seguridad del acta de cierre, que tiene que calzar la firma de todos los representantes de mesa y de diferentes partidos políticos. Primero, empecemos con la biometría, la tarjeta de identidad, el sistema encriptado que es auditado por los partidos políticos, no es una cosa que es al azar, los procesos de transferencia de tecnología, la encriptación, los sistemas de seguridad que se le ponen a la protección, los sistemas que van con las papeletas, no se puede sustituir una papeleta. Un sistema de votación diseñado y perfeccionado contra el fraude electoral que cuesta miles de millones de lempiras a los hondureños y que puede quedar en nada de un plumazo
si el recurso humano, o sea los representantes de las juntas receptoras de votos, o se venden o se duermen mientras otros se mantienen despiertos. De aquí nace la urgente necesidad de ir al fondo de las reformas político-electorales y de una vez por todas sacar de las juntas receptoras de votos a los políticos con todos sus resabios. Honduras, y este es un dato interesante, Honduras es el único país de América Latina que los partidos políticos controlan las mesas del voto o las juntas receptoras del voto. El resto de América Latina o tienen un modelo ciudadanizado o tienen un modelo híbrido, como el caso de Paraguay. Ningún político del patio local, por pintado y fogueado que esté en trampas electorales, puede hacerle fraude al sistema de votación hondureño, y cualquier manipulación fuera de la urna se queda huérfana y enana frente a una votación masiva. Lo que nosotros le pedimos a la población hondureña es salir masivamente a votar el 30 de noviembre porque voto masivo mata fraude. Y también que los partidos políticos deben tener sus mejores ciudadanos, sus mejores afiliados, sus mejores representantes en las urnas electorales. En efecto, toda la inversión del Estado en los candados para blindar el proceso de votación se va a la basura cuando los partidos, con sus propios cálculos partidarios, nombran a última hora en las juntas receptoras de votos a la militancia más fiel con su partido y menos comprometida con el futuro de Honduras. Ulises Aguirre, Telenoticias. La propuesta del coordinador del Libre, el expresidente Manuel Zelaya, de tener acceso a la información encriptada que maneja el Consejo Nacional Electoral, viola las normas de seguridad informática y podría dar paso a un masivo fraude electrónico que quitaría al ente rector electoral la conducción de unas elecciones confiables, limpias y transparentes, aseguran los entendidos en materia informática. La propuesta de Manuel Zelaya viola las normas de seguridad informática, advierte este ingeniero, en vista que pretende tener acceso a las llaves que desencriptan la información enviada por las juntas receptoras de votos al CNE, y ese control puede abrir las puertas a un fraude electrónico masivo, afirma. Teniendo las llaves para desencriptar y teniendo un acceso electrónico para poder ver todo lo que pasa y pidiendo que solo vaya a un punto primero y después a otro y que de ahí se distribuya, se evita la posibilidad de que haya incongruencia entre las diferentes ramas. Por decir algo, lo que tiene el Partido Liberal no coincide con lo que dice el CNL, dice, pero si aquí lo tengo. O sea, eso se evita con ese plan como está puesto en ese papel. No digo que es para eso, pero que se puede, con base en esa petición, armar un fraude electrónico masivo. Lo que envían las juntas receptoras de votos es como un sobresellado. Su contenido no puede verse porque está protegido con cifrado y autenticación. Sin embargo, el coordinador de Libre busca que todo sea observable, lo que según Lario solo sería posible interviniendo a través de los operadores telefónicos. Y es que la tercera petición de Zelaya al CNE es tener acceso a la bitácora de transmisión y a los registros de conexión de las empresas de telefonía que envían las actas mediante un sistema en línea y en tiempo real. Una solicitud improcedente, indica este exconsejero, porque permitiría manipular todas las imágenes y datos enviados desde las juntas receptoras de votos. No es procedente darle acceso a ese tipo de archivos en virtud que pueden ser manipulados o pueden ser alterados, y esto podía dar lugar a cualquier tipo de hackeo o alteración de algunos datos que a través de esas bandas se vayan transmitiendo. Al final, el tema de fondo no es la transmisión simultánea de los resultados al CNE y a los partidos políticos, pues está avalada por el artículo 237 de la ley electoral, sino ese numeral 3 de la solicitud de Zelaya, que puede ser peligroso para la integridad del proceso, según Lobo. Pero el representante del Libre ante el CNE, Marlon Ochoa, señala que el pedido de Zelaya está hecho en base a la ley electoral, que permite la interconexión directa del sistema de transmisión con el servidor de cada partido. Quizás no han leído la ley electoral porque desde 2021 está habilitada la interconexión directa de los servidores del sistema de transmisión de resultados con los partidos políticos, así que lo que nos toca es cumplir la ley y no inclinarnos a favor de una interpretación dudosa de la ley por nuestro sesgo político. Entre advertencias de fraude y defensas de legalidad,
Lo cierto es que la ciudadanía observa con recelo cómo las disputas técnicas terminan alimentando la desconfianza en un sistema electoral que debería garantizar certeza, no sospechas. Bueno, sé que a esta altura ya a ningún hondureño le sorprende el comportamiento de nuestros políticos, indistintamente sea funcionario público. Miren ustedes el mensaje que ha escrito el vicecanciller de la República, un joven con talento, pero que bueno, parece que sigue las consignas históricas del comportamiento político de las élites hondureñas. Gerardo Torres. Y ha escrito lo siguiente: el Jeffrey Epstein hondureño, deberían investigarlo a profundidad. Toda una vida enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad. Es tiempo de decirle basta. Y publica una imagen que ustedes pueden ver en este momento, el presidenciable, bueno, es un video, si vemos un video, del presidenciable Nasrallah con una pequeña, una menor. Es el mensaje que transmite el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Reacciona el Partido Liberal a través de este mensaje, reacciona el Partido Liberal por este mensaje. Sobre las ofensas del vicecanciller Gerardo Torres, el Partido Liberal de Honduras expresa su enérgico rechazo a la publicación difundida por el señor Gerardo Torres, quien ocupa responsabilidades en la Cancillería de la República, en la que se emiten afirmaciones ofensivas y sin fundamento contra el señor Salvador Nasrallah. El uso de plataformas vinculadas a una institución pública para lanzar ataques políticos constituye una grave falta ética y una vulneración del deber de imparcialidad que exige su cargo. Por lo tanto, el Partido Liberal de Honduras demanda: 1. Retractación pública y disculpa formal en el mismo canal donde se realizó la agresión. 2. Apertura de investigación administrativa para determinar responsabilidades en el uso indebido de recursos y cuentas institucionales con fines políticos. 3. Compromiso público de la Cancillería para separar actividades estatales de confrontaciones partidarias. El Partido Liberal de Honduras se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas pertinentes para salvaguardar la honra de nuestro candidato y la integridad de las instituciones del Estado. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de un debate democrático basado en respetos y pruebas, no en montajes ni calumnias. Mira, es una publicación arriesgada del vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Un vicecanciller joven, con talento. Pero, Gerardo, no conviertas en un prostíbulo al Estado de Honduras ni al proceso electoral. Y hoy con esta publicación estás convirtiendo la política de Honduras en un prostíbulo. No cabe en un vicecanciller de un Estado, Gerardo. No cabe. Si te llaman a los tribunales, ¿cómo vas a comprobar que uno de los candidatos presidenciales es un Jeffrey Epstein? Gerardo, ¿tienes pruebas de que uno de los candidatos presidenciales es un Jeffrey Epstein? Si no tiene pruebas, Gerardo Torres, estás convirtiendo la política, el proceso electoral, y estás convirtiendo y transformando al Estado de Honduras, y lo que da pena, de un vicecanciller en un prostíbulo. Por favor, tengamos un poco más de respeto con el Estado de Honduras. Es cierto, el comportamiento de los políticos hondureños es detestable históricamente, salvando excepciones. Hay excepciones en la regla, pero cuando un vicecanciller sale con estas expresiones sin pruebas, porque creo que no las tiene, sino que es una simple expresión politiquera, una simple expresión electorera, conviertes a nuestro sistema electoral, conviertes a nuestros políticos, que ya tienen muchas debilidades, conviertes a nuestro Estado en un prostíbulo vicecanciller. Lo conviertes en un prostíbulo. Si te acusan por estas expresiones, no tendrías pruebas
para demostrar lo que dices. Eres vicecanciller, eres vicecanciller. Yo creo que un poquito de respeto nos merecemos. Y por eso esta opinión particular, tómenlo como un comentario editorial de TN5 de Televicentro. En otra información, un total de 5 empresas presentaron ofertas para la impresión del listado definitivo de electores para los comicios generales del 30 de noviembre. Las 5 empresas oferentes son Expresión Digital, Impresiones Postales, Sumitec, MPC Print Center y X Media. El consejero Marlon Ochoa manifestó que las empresas oferentes cuentan con un plazo de 3 días para subsanar cualquier requisito pendiente que exige la ley. Las ofertas presentadas serán evaluadas por criterios técnicos y económicos con el objetivo de adjudicar el contrato a la empresa que cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos del procedimiento. El candidato del Partido Liberal a la alcaldía del Distrito Central, Eliseo Castro, presentó este viernes a Juan Gerardo Facusé como su compañero en la planilla como aspirante a vicealcalde. Que nuestro vicealcalde ocupe esa casilla que ha quedado habilitada, un ciudadano honesto, honrado, empleador, emprendedor y sobre todo contribuyente de nuestro país para que Honduras logre salir de la pobreza, pagando sus tributos y generando empleo como lo es el ciudadano Juan Gerardo Facusé. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. En tanto, Juan Gerardo Facusé aseguró que recibe el reto con mucha responsabilidad y espera hacer una buena gestión desde ese cargo en la municipalidad capitalina de resultar electo el 30 de noviembre. Y la verdad que me siento muy honrado de poder estar al lado de él. Sé que vamos a poder hacer una buena gestión en esa municipalidad que tanto necesita a hombres emprendedores, a hombres visionarios, a proyectistas como Eliseo Castro. El cambio se da luego de la salida de Kenneth Melado, que pasó a sumarse a las filas del Partido Libertad y Refundación y apoyar las aspiraciones de reelección del alcalde capitalino Jorge Aldana. El informe del Congreso de Estados Unidos sobre la situación de Honduras de cara a las elecciones solo refleja el complejo panorama político hondureño en donde el actual gobierno no pudo consolidar su credibilidad y persisten las críticas por el debilitamiento democrático, opinan los analistas políticos. La misma ciudadanía en los resultados. El analista político Héctor Corrales advirtió que el informe del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos expone la fragilidad política de Honduras, con un gobierno que ha perdido respaldo y que incumplió promesas claves, como la instalación de la CICIG. A su juicio, el documento refleja un país que no logra consolidar credibilidad en medio del proceso electoral. En este momento, este informe se hace para la discusión alrededor del presupuesto de los Estados Unidos, a donde se definen niveles de cooperación, en este caso para antinarcóticos, y también por las propuestas de ley que hay sobre la mesa, la de María Elvira Salazar, por ejemplo, sobre la observación de elecciones en Honduras. Corrales agregó que la cooperación en extradiciones y deportaciones contrasta con las acusaciones de la fiscal Bondi sobre sobornos a actores nacionales ligados al paso de droga del cartel de los soles. Esa ambigüedad afirma genera desconfianza en congresistas estadounidenses y puede incidir en futuras decisiones sobre programas de cooperación. Pero tener dudas serias sobre cómo está la gobernanza en el tema de narcotráfico y en el tema de seguridad y en el tema de democracia ya es otra dimensión más preocupante para ellos. Marcela Caro, abogada con amplia experiencia en temas migratorios de Estados Unidos, considera que el informe no es solo un análisis técnico, sino también una herramienta política que orienta al Congreso para guiar a las decisiones del Congreso de los Estados Unidos sobre las ayudas internacionales, relaciones diplomáticas y estrategias claras y precisas. Necesitamos realmente tomar en cuenta este informe. El informe además advierte sobre instituciones débiles, corrupción y violencia contra líderes sociales y mujeres. No solamente los lazos que mantiene Estados Unidos con Honduras, sino que también aquellas
debilidades o criterios de oportunidad en los que realmente se puede trabajar. También señala que aunque el país coopera en migración y seguridad, persisten críticas por el debilitamiento democrático. Resalta los retos económicos con desigualdad, desempleo juvenil y la vulnerabilidad extrema al cambio climático, factores que impulsan la migración al norte. El gobierno asegura que no todo lo malo que se dice sobre Honduras refleja la realidad. Tenemos muchas cosas muy positivas, un buen crecimiento económico, hay cosas muy bonitas, pero desafortunadamente hay una campaña, hay malos hondureños que se dedican a criticar todos los días. Un informe que más allá de las reacciones políticas evidencia los desafíos del país y la urgencia de retomar con seriedad el camino hacia la transparencia, la justicia y la confianza internacional. Mariolanda, Telenoticias. Las asociaciones de hondureños en Estados Unidos reaccionaron con júbilo tras la aprobación por el Consejo Nacional Electoral del Voto en el Exterior, que incluye 12 ciudades de ese país. Feliz por un lado porque nos han permitido al D19 a la diáspora votar en estas próximas elecciones, lo cual es un deber y es una obligación moral que tenemos los hondureños de votar este 30 de noviembre. Yo quiero pedirle al pueblo hondureño, vote. No deje de votar y vote por la persona ideal, por la persona que no tenga cola. El representante del Departamento 19, Nelson Castro, informó que cerca de 400,000 compatriotas están habilitados en los listados del CNE. Sin embargo, un alto porcentaje enfrenta dificultades para retirar su identidad en los consulados por diferentes factores. El diputado del Parlamento Europeo, Francisco Asís, fue designado este jueves como el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea para los comicios generales de Honduras. En sus primeras declaraciones, Asís dijo sentirse honrado de dirigir al equipo de observadores que arribarán al país el próximo 11 de octubre, demostrando una vez más el compromiso de apoyar la democracia en Honduras, en consonancia con nuestra asociación de larga data con la nación centroamericana, expresó Asís en la nota de prensa. El equipo estará conformado por un observador adjunto y 11 expertos electorales a quienes se le sumarán en el mismo mes de octubre otros 8 observadores a corto plazo. De igual manera, una delegación del Parlamento Europeo también se unirá a la misión poco antes de las elecciones. La misión de la observación electoral de la Unión Europea aseguró que realizará una evaluación amplia, independiente e imparcial del proceso electoral sobre la base de las normas internacionales y regionales para las elecciones democráticas. Atentos porque después de la pausa no hay cambios en Honduras en relación a los femicidios. Estos continúan en ascenso, una lamentable situación que se presenta en el país. Atentos a esta información. Pero antes, algunos gastos de viaje son menos evidentes al planificar y en educación financiera te mostramos varios ejemplos de gastos que suelen ser sorpresa o considerados como gastos ocultos. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que enfocado en la innovación y comprometido con tu desarrollo, acompaña tu visión para que cruce fronteras, juntos hacia adelante. Gastos ocultos, tarifa de estacionamiento en aeropuertos y hoteles, tarifa de equipaje facturado, tarifa de transporte para movilizarse en la zona, pago de entradas a bares o discotecas, compras en artículos que olvidó a empacar como protector solar, artículos de tocador, medicamentos de venta libre, etc. Considere estos costos en su presupuesto o busque la manera de minimizarlos o evitarlos. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción resolvió mantener la medida de prisión preventiva para Olga Estela Ávila, acusada por fraude continuado y lavado de activos en el desfalco de 45.5 millones de lempiras a la alcaldía de San Pedro Sula. La resolución únicamente autoriza su remisión inmediata al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita para recibir tratamiento e internamiento médico, pero al concluir dicho procedimiento, la acusada deberá volver al Centro Penal Femenino de Adaptación Social, donde continuará cumpliendo la medida de prisión preventiva. Ha resuelto mantener la medida de prisión preventiva para la imputada Olga Estela Ávila Ortega. Únicamente se autorizó su remisión inmediata al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita para recibir tratamiento médico e internamiento,
Concluido dicho procedimiento, la imputada deberá ser trasladada nuevamente a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social para continuar cumpliendo la medida de prisión preventiva. El Ministerio Público recordó que las solicitudes de revisión de medidas deben atender al debido proceso y manifestó su extrañeza porque en causa de alto impacto estas peticiones se convierten en noticias públicas antes incluso de ser resueltas, lo que genera suspicacia en la ciudadanía y en el propio sistema de justicia. La muerte violenta de mujeres sigue en ascenso. De 170 muertes registradas hace 10 días, la cifra se ha disparado a 183 femicidios, es decir, 13 crímenes más en ese corto lapso de tiempo, mientras crecen las denuncias de agresiones hechas por las víctimas en la línea 114 creada por el gobierno. Nadie para esta pandemia, opinan las expertas. Hace 10 días, Honduras registraba 170 mujeres asesinadas en 2025. Hoy, esa cifra se elevó a 183 femicidios, 13 mujeres más en solo 10 días. Un patrón alarmante que confirma lo que los expertos han advertido. En promedio, en menos de 24 horas, una mujer pierde la vida de manera violenta en el país. Es que estas últimas semanas han sido realmente graves, delicadas para la población en general, porque al final los femicidios afectan a toda la población y por supuesto a las familias, que cada 38 horas se asesinaba a una mujer. Hoy podemos estar hablando que podemos estar llegando a 24 o un poco más. El caso más reciente sacudió al Empira. Una mujer fue encontrada sin vida en la carretera CA11 en circunstancias que aún se investigan. Su cuerpo fue abandonado en una vía pública. Pero no es la única. En el Progreso y Oro, un taxista disparó contra su pareja Lourdes González en un ataque por celos. En Olancho, Mercedes Vanegas, una anciana, fue asesinada mientras estaba acostada en una hamaca. En Comayagua, Josefa Bonilla fue ejecutada cuando llegaron a su casa en la aldea Veracruz. Historias que se repiten con escalofriante frecuencia en todos los rincones del país. Y justo cuando hay feriados, esto se incrementa porque hay una agudización de la violencia por el uso del alcohol, de las drogas. Los sectores en defensa de derechos humanos cuestionan hasta cuándo el Estado implementará medidas efectivas para detener esta epidemia. La línea 114, especializada en violencia contra la mujer, recibe entre 20 y 30 llamadas diarias de mujeres denunciando a sus parejas. Son gritos de auxilio que en muchos casos llegan tarde. Y en muchas ocasiones la situación que se da que cuando los funcionarios policiales llegan a verificar la misma, en ocasiones pues la mujer se arrepiente ya de llegar a los juzgados, de ir ya de manera formal a interponer la misma. 13 mujeres asesinadas en 10 días, 183 vidas arrebatadas en lo que va del año. Las organizaciones de derechos humanos exigen acciones inmediatas. No más discursos, no más promesas vacías. Las mujeres están muriendo mientras las autoridades debaten leyes que nunca se aprueban y protocolos que nunca se implementan efectivamente. Miren ustedes que en este feriado morazánico la Policía Nacional reporta la detención de 5 hombres señalados de maltratar a sus compañeras y excompañeras de hogar. Al mismo tiempo continúa la búsqueda de un taxista que por celos disparó en la cabeza a su pareja, Lourdes Vanessa González, de 27 años, quien tras 4 días de lucha falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas. El ataque ocurrió en la colonia Vendec del Progreso Lloro y se suma a la triste estadística de femicidios que siguen arrancando vidas y dejando al país en duelo. En 2 acciones distintas, la Policía Militar del Orden Público capturó a 2 personas vinculadas al tráfico de drogas en Comayagüela. En la Séptima Avenida fue detenido un ciudadano con 40 envoltorios de piedra de crack y 10 de supuesta cocaína, acusado de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. También en la colonia Canadá fue requerido un menor de edad señalado como extorsionador, a quien se le decomisaron 8 envoltorios de supuesta cocaína, 2 de marihuana, 272 lempiras y un celular. Ambos casos fueron remitidos a las autoridades judiciales competentes, donde se continuará el proceso legal correspondiente.
El reconocido fotógrafo Ramón Armando Ponce Núñez, uno de los más importantes reporteros gráficos de la farándula y los eventos sociales, falleció en Tegucigalpa, dejando tras de sí una huella imborrable en la prensa rosa nacional. Su lente capturó durante décadas, desde presidentes hasta los más humildes, siempre con la misma entrega y calidad humana. Fue un maestro de la imagen, un consejero y un compañero entrañable que convirtió cada cobertura en una lección de vida. Ramón Ponce comenzó a trabajar conmigo en 1988 a través de la invitación que le hizo uno de los integrantes del grupo coreográfico Laberintos, que en aquella época era muy popular por las coreografías, la participación en eventos de belleza, pasarelas y tantos eventos que hacíamos en esa época. Se convirtió en el fotógrafo oficial, era una persona muy creativa. Amigos y colegas describen a Ponce Núñez como un hombre servicial, jovial y profundamente creyente en Dios, alguien que siempre encontraba una palabra de aliento y que con su cámara logró inmortalizar la historia social y política del país. Ponce Núñez será recordado como un caballero de la cámara, un reportero gráfico que elevó su oficio a la categoría de arte. Trabajamos por espacio en la primera fase durante casi 7 años. Nos acompañó en todo lo que realizamos con Laberintos, hasta fotos personales mías hechas en estudio. Cuando yo ingresé a la tribuna en 1998, volví a llamar a Ramón a que fuera mi colaborador en la revista Extra Entretenimiento de la Tribuna. Ponce Núñez será velado en la colonia San Miguel, una cuadra antes de la posta policial, entrada a mano derecha, y será sepultado este viernes a las 3 de la tarde en Jardines de Amor Eterno en la colonia La Era de Tegucigalpa. Pero antes, en la sección del emprendedor, conozca el emprendimiento de Diana Rosales y la incorporación de su familia, no solo creando contenidos para promover su pastelería en el manejo logístico, las compras y la elaboración de tortas y rellenos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Hace 15 años, Diana Rosales decidió transformar su vida y la de su familia con una apuesta dulce y arriesgada: abrir una pastelería creativa. Lo que empezó como una pequeña pulpería en Villavieja, Tegucigalpa, hoy es un taller de producción y creación de contenido que despacha pasteles, cupcakes, galletas y mesas de postres hacia todo el país. Me encanta trabajar para todo tipo de eventos, especialmente los eventos familiares, lo que son cumpleaños, lo que son bodas, baby showers, porque como nosotros somos un emprendimiento familiar, nos gusta que otras familias también disfruten como nosotros lo hacemos. La historia de Diana es también una historia de familia. Su esposo se encarga de la logística, las compras y la producción de tortas, merengues y rellenos, mientras su hijo aporta con la creación de contenido, edición y grabación para redes sociales. Esta es nuestra fuente de ingresos, pues con esta hemos sacado adelante a nuestros hijos. Tenemos 2 y bueno, pues el primer pastel que yo hice pues fue justamente para el primer cumpleaños de mi hijo, que este año ya va a cumplir 15 años. Los productos de Diana Rosales van desde un cupcake de 35 lempiras hasta pasteles personalizados de 670, que pueden escalar en valor gracias a técnicas innovadoras de decoración. Láminas de oro, flores naturales o diseños en 3D que convierten cada pieza en una obra artística. Estamos ubicados en la ciudad de Tegucigalpa, en el área de Villavieja, pero nos puede encontrar en Tegucigalpa en nuestro punto de venta en Terra Flower, subida a las Lomas del Guijarro, y pues para hacer sus pedidos y cotizaciones al 3303-2161, donde con mucho gusto y personalmente le voy a atender. Además de endulzar momentos, Diana comparte en redes sociales tips de decoración y busca inspirar a otras mujeres emprendedoras para que se conviertan en líderes en el mundo de la repostería. El primer Censo Nacional de Cooperativas, presentado este día por el Instituto Nacional de Estadísticas, revela un fuerte retroceso en el sector, pues de las 1.337 cooperativas registradas en el país, apenas 584 están activas. Y en el hallazgo que hemos encontrado es que las cooperativas realmente activas ahorita llegan a las 584 nada más.
Eso quiere decir que en las últimas décadas ha habido un golpe a las cooperativas, ha habido una reducción. ¿Cómo se explica esto? Porque muchas cooperativas eran del sector agrícola y ha sido uno de los más descuidados, de los que más golpes sufrió con las políticas neoliberales. A pesar de que sean nada más 584 cooperativas, el aporte es altamente significativo. Las cooperativas tienen un activo que ronda los 77.000 millones de lempiras. Esto significa que 1 de cada 4 esta iniciativa y la mitad ya no opera por diversas razones como la quiebra, conflictos internos, reducción de socios y la falta de financiamiento a este sector que concentran más de 1.5 millones de afiliados y generan cerca de 10.800 empleos. El informe del INE concluye que el cooperativismo sigue siendo pilar en la economía social hondureña, pero no hay políticas para rescatar y fortalecer a estas organizaciones que están en riesgo de desaparecer. De las más de 1.300 cooperativas registradas en el país, más de la mitad se encuentran inactivas o ya no operan, ofreciendo una preocupante radiografía de este sector de la economía que debería ser una opción para los hondureños, manifiestan los economistas. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El primer censo de cooperativas desnuda una realidad preocupante. De las 1.337 registradas oficialmente, más de la mitad están inactivas, un retroceso que golpea directamente a la economía social, cuando debería ser la mejor opción financiera para los sectores excluidos. Las cooperativas representan un pilar fundamental para la economía, para el acceso a financiamiento, a servicios, y es lamentable, ¿no?, de que 584 cooperativas estén inactivas. El estudio del Instituto Nacional de Estadísticas ofrece una radiografía completa sobre la situación actual de la economía y del cooperativismo, que sigue siendo un pilar importante, pero que urge de un plan para rescatarlo. Yo sí creo que urge, en consecuencia, un debate entre lo que son los cooperativistas, que son los llamados precisamente a dar este tipo de propuestas. Entiendo yo que en Honduras, personas ligadas a las cooperativas en general son casi 2 millones de personas, estamos hablando del 20% de la población, con lo cual es un tema de sociedad que como políticos debemos conocerlo y dar propuestas para fortalecerlo. Revela que las más afectadas son las cooperativas agrícolas, aunque también están en riesgo muchas de ahorro y crédito, pese a su potencial para generar empleo y emprendimientos en comunidades rurales y urbanas. Están en condiciones muy reducidas y no hay incentivos, ¿verdad? No, el gobierno no ha generado las condiciones desde la economía social como para seguir estimulando para que las cooperativas sigan creciendo, que serían una excelente alternativa de generación de empleo, ¿verdad? Pero nadie lo tiene en su agenda política. El cooperativismo concentra más de 1.5 millones de afiliados y genera cerca de 10.800 empleos, pero su aporte podría ser mucho mayor con políticas de asistencia, apoyo y financiamiento. Luego de superar la cuarta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es necesario que las autoridades analicen el impacto que están teniendo las altas tasas de interés en las micro y pequeñas empresas, así como en la población en general, con miras a reducirlas. Entonces hay que basar las decisiones de política en datos, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que está pasando con el tema del mercado de créditos en el país, ¿verdad? Ver si realmente las tasas de interés responden, qué grupos, qué segmentos de los que están teniendo acceso a los créditos son los que están siendo más afectados, especialmente cuando hablamos de pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Y asimismo la población. Explica que a raíz del incremento en la tasa política monetaria, en el último año se encarecieron los créditos, desincentivando la inversión y el consumo con el objetivo de controlar la caída de las reservas y la inflación.
La licitación para la construcción de la represa El Tablón está en fase de evaluación técnica y económica de ofertas, según la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero podría fracasar si el gobierno no presenta a tiempo al Banco Centroamericano de Integración Económica los estudios técnicos y los acuerdos con las comunidades afectadas, según el expresidente del BCE, Dante Mossi. Estamos llegando a una fase donde ya no se va a debatir el sí o el se hace o no se hace, sino más bien en cuánto se va a compensar la tierra que va a ser afectada. Definitivamente yo lo conozco del Banco Centroamericano como un órgano responsable de financiar la represa, es que si no se hacen las consultas de debida forma y existen los consensos sobre los afectados, los beneficiarios, el proceso de licitación de la construcción de la represa no procederá. Mossi señala que el BCE podría apoyar a la ANE para contratar expertos que evalúen la zona y determinen la existencia de vestigios arqueológicos y el impacto en comunidades indígenas. También explica que el banco está obligado a exigir el cumplimiento de estándares internacionales y que sin estas condiciones los $300 millones aprobados para financiar la obra podrían no desembolsarse. La colocación de la primera piedra para la represa multipropósitos en Quimistán estaba programada para el 1 de octubre, pero fue pospuesta debido a retrasos en el proceso de licitación, según informó el gobierno. Sin embargo, este sanpedrano considera que se trata de una estrategia política para mantener con esperanza a los beneficiarios del proyecto. Colocación de la primera piedra pues es parte de la publicidad, porque recordemos que ya estamos a 59 días de las elecciones y efectivamente ese es un instrumento que van a utilizar para poder publicitar y para poder tratar de levantar la imagen de la candidata del partido de gobierno. Una represa que es la gran oportunidad para evitar el problema de inundaciones que ha provocado severos daños en los cultivos. Los bordos no son lo suficientes, según esta productora de bananos. Los años anteriores hemos perdido debido a la falta de la infraestructura de los bordos en todas estas comunidades, específicamente en Santiago, que siempre lo hemos estado pues repitiendo en muchas ocasiones, pidiendo el apoyo de las diferentes secretarías para que puedan intervenir en estos puntos. En Quimistán, los representantes de los bienes comunes mantienen vigilancia permanente para detener cualquier intento de colocar esa primera piedra. Ahora se aferran a los tratados internacionales de la que Honduras es parte, ya que en este territorio hay comunidades lencas. Honduras es signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces eso está por encima de la Constitución de la República y si ellos lo quieren hacer, podemos demandarlo internacionalmente. El gobierno mantiene su postura de que el proyecto va pese a la oposición de las comunidades, pues ya se cuenta con el dinero para indemnizar a las familias afectadas. Orly Martínez, Telenoticias. Mira nuestra querida compañera periodista de TSI, Fanny Zúñiga, ¿eh? Me dice, emocionada con el triunfo del Olimpia, claro, te cuento, dice. Porque yo en vez de decir Semana Morazánica, dije Semana Santa cuando estaba presentando a Vicente Turcios. Y me corrigió, y gracias, Fanny, gracias. Y lo invadió la alegría del Olimpia, me dice. Y luego el texto de la periodista Fanny Zúñiga de hoy mismo. El León es la mamá, me pone así. Sí, Fanny está pendiente ahí de la transmisión de estos goles y del ambiente que estaba en el estadio. Hoy todos somos Olimpia. Sí, claro, cuando un equipo totalmente nuestro triunfa con clubes internacionales, todos nos volvemos del equipo de Honduras. Como fuimos a España ayer. Claro. Lamentamos lo del Motagua, pero bueno, hoy todos tenemos sentimiento albo, León, Olimpia. La Alcaldía Municipal del Distrito Central mantiene vigente una alerta verde preventiva que estará activa hasta el sábado 4 de octubre debido al pronóstico de intensas lluvias asociadas al paso de disturbios tropicales. Esta medida fue determinada por el Comité de Emergencia Municipal con base en la información del sistema de alerta temprana, considerando el acumulado de lluvias registrado en varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, que ha saturado los suelos en zonas vulnerables. Hay un acumulado importante en algunos sectores de la ciudad capital, lo que nos
permite a nosotros determinar la necesidad de mantener una alerta verde aquí en el Distrito Central. Algunos incidentes que se han estado presentando, algunos muros que han colapsado, unos árboles que han caído, algunos problemas incluso de inundaciones en algunos sectores del noroeste de la ciudad capital. Esto se va a mantener en lo que queda de la semana. Las autoridades municipales hacen un llamado a la población a tomar precauciones, especialmente a quienes residen en comunidades expuestas a deslizamientos e inundaciones y a permanecer atentos a los boletines. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Antes de entrar en materia meteorológica, quiero mostrarles estas imágenes porque esta es la superficie de una de las lunas de Saturno que se llama Encelado y precisamente está expulsando moléculas que podrían ayudar a crear vida. Este es un hallazgo de última hora. Ahora sí, la parte meteorológica. Pues estamos siguiendo siempre fenómenos en el Pacífico y en el Atlántico. Se acerca una onda tropical al territorio centroamericano y ya les comento, mientras les dimos la pista a Octavio, que tiene vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, y este otro disturbio que podría afectar Baja California Sur en los próximos días. Mientras en el Atlántico, pues continúa avanzando también un disturbio que tiene posibilidades de desarrollo tropical para los próximos días y otro apareció hoy muy cerca de la península de la Florida y pues está dejando fuerte actividad lluviosa. Esta imagen nos muestra la danza que hizo el huracán Imelda con el huracán Humberto. Al final, pues Imelda se aprovechó de todo el remanente de Humberto para fortalecerse un poco y ahí está en esa imagen pues histórica que nos ofrece de esa danza que hicieron estos dos fenómenos. Mientras la onda tropical, les decía, está llegando al territorio centroamericano, esto va a mantener la atmósfera bastante cargada para estas próximas horas, la humedad relativa elevada en buena parte del territorio hondureño y esperamos principalmente hacia horas de la tarde que se incremente la humedad y que aparezcan las precipitaciones, principalmente hacia horas de la tarde, repito, en el occidente del país, Lempira, Ocotepeque, Copán, Intibucá y en la porción norte también alguna presencia en el departamento de Atlántida y en el departamento de Colón. En la parte central y sur también con altas posibilidades, como lo estamos viendo en Comayagua, La Paz, Zambrano, Tegucigalpa, Tatumbla o Jojona, con altas posibilidades por encima del 70%. La altura máxima del oleaje llegará a 2 metros en el Golfo de Fonseca y esperamos totalmente normal por debajo de 1 metro en el litoral Caribe, con temperaturas de 32 en el Valle de Sula, 30 en el resto de la costa norte, 31 en la parte sur, 29 aquí en el centro, 32 en zonas del occidente y lo mismo se repite para la región oriental con índice ultravioleta de 10. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Mira. Periódico La Nación, Renato, de Costa Rica. Vamos a la pausa, lo leemos después. Esta es La Nación de Costa Rica. Ah, ya nos vamos. Nos vamos. Oíme, La Nación dice que hoy fueron 20,000 olimpistas y que el Sport Cartaginés jugó contra 20,000 personas en el Chilatoclés. Oíme, no sabía que había ido tanta gente al estadio hoy. Si ese estadio, cuando está la gradería, que todavía no terminan de construir, es un estadio de 30, 35,000 personas. Fueron 20,000 olimpistas al estadio hoy a apoyar a los merengues. El Club Sport Cartaginés volvió a perder contra Olimpia y se despide de la Copa Centroamericana, dice el más famoso e influyente periódico de Costa Rica, La Nación. Vamos a ver si nos queda tiempo de leer los primeros párrafos, Cristina, del texto de La Nación. El Club Sport Cartaginés se despide de la Copa Centroamericana de CONCACAF con otra derrota ante Olimpia, 3-1 y un global grosero de 5-2. Pero aún le queda un chance de ir a la Copa de Campeones porque le tocará jugar el repechaje contra Motagua para esos efectos. Ah, bueno, Motagua está con vida entonces, sí, hombre. está con vida, Motagua está con vida. Bueno, continuemos. Sí, el boleto a semifinales fue para Olimpia, que se convierte en el rival de la Liga Deportiva Alajuelense por el pase a la final de esta competición en la que los rojinegros son los actuales bicampeones. Dicha semifinal será una verdadera final adelantada. O sea que el Olimpia vengará la derrota de Motagua ante el Alajuelense. Y después nosotros, los Motaguas, nos encargamos del Sport Cartaginés en el repechaje. Sí. No.
Ah, no, el España sigue, sí, es que esto no termina, el España sigue adelante en esta Copa Centroamericana, correcto. Bueno, la nación de Costa Rica. Alegres, todos. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por la fiel sintonía. Feliz noche.